Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Trasladar a Francia que España no va a fallar, que España va a ser solidaria y además lo va a hacer sin ningún tipo de condición, de manera absoluta. A mi juicio, los bombardeos no son la solución. Nunca hay una solución solo militar. Necesitamos a corto, a medio y a largo plazo un plan político para estabilizar la zona. Aprendamos de Irak, porque hoy estamos viviendo el estado fallido que dejamos en Irak. En esa asombrosa forma de autoodio a nuestra civilización, a sus valores y a quienes los hacen suyos, prosperan las expresiones más perversas de cobardía y de insolidaridad. Nos enfrentamos a un riesgo muy real, mutable y multifacético. Una amenaza y un ataque a toda la comunidad internacional de la que nadie está exento. Juntos somos mucho más fuertes. Hoy es un buen día para todos los españoles. En primer lugar, les debo decir que hoy es un día importante para España. Hoy los españoles somos más fuertes frente al terrorismo porque hay unidad política, porque hay unidad civil y porque creo sinceramente que Ciudadanos ha conseguido algo importante, que lo que era un acuerdo entre dos partidos, entre el PP y el PSOE básicamente, se convierta verdaderamente en un pacto de Estado. Los españoles, cuando hemos estado juntos frente al terrorismo, frente a ETA, les hemos derrotado. Así que es importante que frente al terrorismo internacional que nos amenaza a nosotros, a nuestros valores democráticos, a toda Europa y a todo el mundo occidental, también estemos juntos. Así que valoramos positivamente que finalmente PP y PSOE hayan accedido a que nos sumemos a este pacto antiterrorista y contra el terrorismo islámico. Hemos planteado en el propio marco de la reunión que creemos también que ese diálogo se debe extender a las organizaciones sociales, a las organizaciones en defensa de derechos humanos, organizaciones de cooperación, que entendemos que dan también otras perspectivas a este fenómeno poliédrico que puede ser útil para poder abordar desde un punto de vista eficaz este problema. El terrorismo yihadista es en estos momentos el mayor enemigo para la paz, la democracia y los valores en libertad de cualquier ciudadano. En ese sentido quiero decirles que hoy hemos asistido a una reunión de trabajo del Pacto Antiyihadista que ya ha tenido su expresión en forma de proposición de ley aprobada en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento y que ya ha demostrado aquel pacto una herramienta, se ha demostrado como una herramienta eficaz para dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de mayores herramientas y mejores herramientas para luchar y combatir el terrorismo internacional. Lo que nos está planteando el Gobierno es una participación pública, ni muchísimo menos, ni en esta empresa ni en ninguna otra, ¿no? Pregunta Luis Carlos González en el chat si los catalanes estáis bien. Llevamos 15 días sin saber de vosotros. A ver si es que se ha roto España y no nos hemos enterado y está flotando Cataluña por alguna parte del océano. Ay, las campañas electorales tienen estas cosas. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, un día más. Un saludo muy especial a aquellas personas que se incorporan a este programa desde el extranjero
aquellas personas, nuestros expatriados que han tenido que salir de nuestro país buscando oportunidades, dejando atrás tantas cosas, a la familia, a los amigos, los recuerdos. Hoy vamos a hablar además con alguno de ellos, vamos a hablar con Pablo García de la Marea Granate, porque sacaron una web ayer llamada Rescata mi voto para pedir ayuda a los ciudadanos que siguen viviendo en España. También hablaremos de la otra plataforma con la que están colaborando, de 2 millones de votos, que integra ya más de 100 juristas en esta reivindicación que están haciendo por el derecho tan democrático y tan complicado para ellos de poder votar en las elecciones generales. Hablaremos ahora con él en un rato, pero primero hablaremos también con Federico Mayor Zaragoza. ¿Sabéis que Federico Mayor Zaragoza es un amigo de este programa, a quien recurrimos con una cierta frecuencia cuando queremos recibir algún estímulo intelectual y tener alguna reflexión basada en la cultura de la paz? Ahora que resuenan tambores de guerra en nuestro mundo, en nuestro entorno, contactaremos ahora con Federico Mayor Zaragoza, el exdirector general de la UNESCO. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. No estás solo. Dice Sánchez Cajal, dice que a estas alturas haya que seguir peleando para votar es verdaderamente indignante. Ahora escucharemos algunos de los casos, además, que son dramáticos. Bueno, vamos a utilizar un hashtag para poder comentar el programa y así que podamos ordenar la conversación. El hashtag va a ser ¡Almohadilla Mayor Zaragoza en la cafetera! ¡Almohadilla Mayor Zaragoza en la cafetera! Pero antes de pasar a estos temas y de repasar las portadas de los periódicos, permitidme que saludemos también a nuestro cuerpo de analistas, a quienes se están incorporando en directo: Saber Bresinski, Sánchez Cajal, Marta, Lucy, Luis Carlos González, Dalayenator, 15M, Bruselas, Celemín, Enrique Quesada, tantos y tantos amigos, Charo Chamizo, Rafael Domingo, Isabel Aragón, Rojo hasta la médula, Convergente Pensador, José Manuel Martínez, buenos días, teniente, Rainer Bandler, nuestro corresponsal alemán, Vicky, Kake Rodríguez, Hardy Useful, Alicia, Noal Berca, Sonia Ballesteros. Bueno, son tantos y tantas las personas, Josefina Valencia, Manel Grimal, que se incorporan a esta hora. Gracia Moreno, ya es viernes, por fin, sin miedo, dice Gracia. Pues eso, buenos días a todos. Se burla Fanny Grande, dice, cuerpo de analistas. Vaya, cuerpazo de analistas nos ha salido. Bueno, dice Dalayenator, dice, hombre, por primera vez has dicho bien mi nick, Fer, me ha emocionado y todo ya, pero es que también os colocáis unos nombres, porque claro, leerlos, ahora es que me gustaría que un día vierais mi pantalla, cómo se van sucediendo los mensajes, porque pasan a toda velocidad, van volando, y entonces tengo que leer antes de que desaparezcan de la pantalla algunos nick que son verdaderamente complicados, pero bueno, hoy tenemos que hablar de muchas cosas, como sabéis, insisto, resuenan tambores de guerra a nuestro alrededor. Me parece francamente dramático, además, que el discurso de la paz se haya convertido en algo impopular, que toda esta retórica de la guerra esté convirtiendo en antipatriotas, en cobardes, a aquellas personas que defendemos una perspectiva diferente para abordar los problemas, una perspectiva basada en la cultura de la paz, en el respeto al de enfrente y en la cautela. Sobre todo por una razón, porque cabe la posibilidad de que las naciones se pongan de acuerdo para ofrecer una respuesta. Francia está pidiendo una respuesta a esa tragedia que ha vivido, a este terrible atentado terrorista en París, en las calles de París, y es evidente que una respuesta tienen que dar, aunque todo esto tiene un efecto distorsionador que se produce en pleno calendario electoral cuando están a pocos días de unas elecciones regionales allí, en las que el Frente Nacional está experimentando un amplísimo apoyo en las encuestas. Por lo tanto, el miedo a esa reacción ha hecho que Hollande se posicione de una manera contundente, dura en las respuestas. Así que todo este efecto distorsionador electoral, igual que sucede aquí en España, que estamos en este último trayecto de la campaña electoral, pues está haciendo que la respuesta quizá no esté demasiado reflexionada. Y la tesis que tenemos algunos es que estamos en un momento de profunda inestabilidad en el que un fallo en la respuesta nos puede conducir a un auténtico drama, así que no puede improvisarse.
Bien, bueno, de todo esto vamos a hablar enseguida con Federico Mayor Zaragoza. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sí. Federico. Hola. Fernando Berlín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Radiocable.com. Federico Mayor Zaragoza, muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, tenía muchísimas ganas de volver a hablar contigo, Federico, especialmente ahora que están resonando de nuevo tambores de guerra en nuestro entorno. Y lo primero que te quiero preguntar es si la respuesta militar es la solución al problema del terrorismo. No, la respuesta militar, las bombas por sí solas no son la respuesta al terrorismo. La respuesta al terrorismo, igual que la respuesta a lo que está pasando en Siria y a lo que pasó en Irak y a lo que ha pasado en Afganistán y a lo que pasó en Libia, es precisamente tener en cuenta que el sistema actual neoliberal está fracasando, que hemos aceptado unos grupos plutocráticos del G7, el G8, el G20, en lugar de hacer, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Una alianza global. Hay que volver a las Naciones Unidas, aunque sean sesiones extraordinarias, pero nos tenemos que dar cuenta de que lo que no podemos seguir es que unos bombardean por un lado, otros bombardean por el otro. Tenemos que tener una acción. Yo así lo pedía al próximo, el día después del día 13 de los acontecimientos de París, escribí con Roberto Savio, que es un gran personaje del periodismo mundial, un artículo que se llamaba Amenaza Global, Reacción Global. Y entonces yo decía esto, y hay que coordinarlo primero los servicios de inteligencia. ¿Cómo puede ser que en Europa estemos aquí solo pensando en la prima de riesgo y en la deuda y en no sé qué cosas? Al tiempo que, no nos engañemos, hay una serie de problemas mundiales y europeos, problemas europeos a los que no estamos teniendo la reacción adecuada, y la gente misma pues está, claro, muy sorprendida, siendo únicamente hay reacciones militares. No, tiene que haber una reacción, efectivamente, si es necesario, sobre todo para localizar quiénes son los países que han estado ayudando a los salafitas y actualmente a los yihadistas, si los han estado ayudando o si los ayudan todavía. ¿Quién compra su petróleo? ¿Quién les proporciona armas? Todo esto es lo que se tiene que hacer, a mi modo de ver, y esto sería una reacción seria a escala mundial, y vuelvo a repetir, los servicios de seguridad de todos los países, todos ellos coordinados por los servicios de inteligencia. Si nos hiciésemos esas preguntas, a lo mejor tendríamos respuestas que muchos no quieren. Ese es el gran dilema, ¿no? Pero tú vienes insistiendo desde hace muchos años en que es indispensable y que es urgente una refundación del sistema de las Naciones Unidas. Lo que pasa es que uno ve el panorama y da como para perder la esperanza, porque hay quien cree que eso es envolverse de nuevo en la burocracia. No, la burocracia es la que tenemos ahora. La burocracia es que tenemos, se ha sustituido a 193 países por 6, 7, 8 o 20, tanto me da. ¿Cómo puede haberse aceptado la desfachatez de que los mercados hayan nombrado directamente en Grecia, que es la cuna de la democracia, un gobierno? Y en Italia, es que hemos aceptado todo, hemos aceptado que en Europa, por ejemplo, tengamos una unión monetaria, pero no tengamos una unión política, ni tengamos una coordinación de nuestra política exterior, ni tengamos una unión económica. No puede ser. O sea, lo que tenemos que pensar es que las Naciones Unidas no son la burocracia, no deberían serlo. Y si lo son, es porque el Partido Republicano de los Estados Unidos lleva muchos años, pues como tú sabes, sobre todo en los años 80, la década de los 80, pues eliminando, marginando a las Naciones Unidas, sustituyéndolas por estos grupos de países prósperos y, sobre todo, sustituyendo los principios democráticos de las Naciones Unidas por
los valores mercantiles, es decir, que hemos pasado de los valores éticos a los valores bursátiles. No, hombre, por favor. Todo eso necesita una reconsideración, pero es que ahora es muy urgente. Yo he pedido una convocatoria extraordinaria de una sesión de la Asamblea General, en donde nos olvidemos de todo y digamos cuáles son los temas que ahora debemos tratar con urgencia. Y están los temas sociales. Oye, no puede ser que todos los días se mueran de hambre. Hablando de muertos y de víctimas, todos los días morirán de hambre. Hoy morirán de hambre muchos miles de personas, la mayor parte de ellos niñas y niños de 1 a 5 años de edad, y morirán de hambre. Y al mismo tiempo, hoy habremos invertido en gastos militares y en armas 3.000 millones de dólares. No puede ser. Hay que cambiar desde el principio. Y además, yo también lo decía en este artículo que publiqué el día 14, oiga, tenemos que pensar en cuál es nuestra responsabilidad adquirida. ¿Qué es lo que hemos hecho en Irak? Los señores que estaban en las Islas Azores tienen una enorme responsabilidad sobre lo que está pasando en estos momentos. En Irak ha habido 5 millones de desplazados, millares de muertos. Hoy hay millares de mutilados. A todas estas personas a las que no ayudamos en su desarrollo en sus países de origen y que se ven forzados porque se mueren de hambre, oye, es que se mueren de hambre y se ven forzados a emigrar, nosotros en lugar de reaccionar solidariamente, no les damos ni el 5% de estos gastos militares y dejamos que en sus países se mueran de hambre. Y cuando se ven forzados a salir, les decimos, ustedes, fuera, otra vez regresen a sus países. Estamos creando animadversión, estamos creando odio, estamos creando rechazo. Por eso una cultura de paz no es hablar de nada teórico ni nada, no. Hoy lo que tenemos que hacer es cambiar la cultura de guerra desde el tiempos que se pierden en el origen. Es verdad, siempre hemos dicho, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Ahora tenemos que pensar de otra manera. Pero fíjate que es poco popular en este momento, dramáticamente, ¿no? Porque posicionarse contra el bombardeo en Siria, por ejemplo, es tachado de antipatriota o incluso, como ha dicho Aznar, de una forma de autoodio, de cobardía y de insolidaridad. Esa cultura de paz es que hay un déficit por favor, cítame a cualquier persona menos a la que me acabas de citar, porque él era uno de los que estaba en las Islas Azores, y fue uno de los que precisamente lo que hicieron fue esta enorme, a mi modo de ver, contradicción con los principios precisamente de el respeto al Consejo de Seguridad. Ya que no respetamos otras cosas, al menos respetemos al Consejo de Seguridad. Yo no estoy en contra de que se utilice la fuerza. Nosotros lo que nos oponemos es esto, a que hay unos que tiran bombas por un lado, otros tiran bombas por otro, otros tiran... No, lo que tenemos que hacer es saber exactamente en qué momento y dónde hay que tener una acción militar, y esta acción militar tiene que estar coordinada y avalada por los servicios de inteligencia de todos esos países, y se tiene que hacer bajo la bandera de todos los países del mundo, es decir, de las Naciones Unidas, y no de unos cuantos, oye, y no de unos cuantos, sobre todo de unos cuantos que en un momento determinado han invadido a Irak y han hecho lo que han hecho en Afganistán y han hecho lo que han hecho en Libia, por favor. O sea, no estamos en contra de la utilización de la fuerza, en absoluto, pero lo que sí que tenemos que decir es que esta fuerza tiene que producir los máximos daños al yihadismo, a este sistema fanático, y tiene que producir los menos sobre la población civil. Y todo eso se hace con coordinación. Y todo eso se hace volviendo a las Naciones Unidas y no yendo cada uno por su lado y por sus intereses, y sobre todo esta acción insolidaria. Oye, cada día hay miles de personas que se mueren de hambre, cada día hay miles de personas que intentan huir de esta extrema pobreza, y nosotros somos incapaces de darles una pequeña ayuda. Y sabes que hemos disminuido hasta en España prácticamente eliminar la ayuda al desarrollo. Luego es dramático observar cómo el precio de la vida humana es diferente según el lugar de donde proceda, ¿no? Yo desde luego tengo un respeto porque cada vida para los suyos es el 100%. Y por tanto, me gusta mucho cuando se dice que cada muerte o cada vida
es de toda la humanidad. Esto me encanta porque creo realmente que toda persona humana es igual en dignidad. Y si lo creemos de verdad, es que lo que pasa es que no lo creemos de verdad, pero si lo creemos de verdad, si creemos que cada vida humana es igual en dignidad, entonces lo que no podemos hacer es, por ejemplo, desde hace años, y mira que hemos, desde muchas instituciones y desde la UNESCO hemos dicho, ojo que la gente se está muriendo de hambre, ojo que esta gente es precisamente víctima del desamparo, de la insolidaridad total, vuelvo a repetir, al tiempo que nos gastamos miles de millones todos los días, 3.000 millones de dólares en armas y gastos militares. Y además decimos, es que vamos a volver a la sociedad del bienestar. La sociedad del bienestar nunca ha albergado a más del 20% de la humanidad. ¿Y qué pasa con el otro 80%? ¿Te das cuenta? O sea que tienes toda la razón. Todas las vidas valen lo mismo. Todos los muertos valen lo mismo. Y mientras no nos demos cuenta de que esto es así, y de que solo tengamos en cuenta unos u otros, con una diferencia extraordinaria como ahora vemos, entonces no podremos encontrar esta nueva era de convivencia, una era en que tenemos que resolver las cosas por la palabra, por la diplomacia y nunca más por la fuerza. Pues Federico Mayor Zaragoza. Federico, te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Nada, muy buenos días y que vuestra actividad periodística sirva también para que toda la gente, el pueblo, nosotros los pueblos, como dice la Carta de las Naciones Unidas, reaccionemos y facilitemos las acciones que deban realizarse, pero no solo de una manera totalmente descoordinada, utilizar la fuerza. Gracias, Federico. Nada, encantado. Radiocable.com. Bueno, pues el periodista Fernando Berlín ha entrevistado a la persona que lo ideó, el que lo escribió. Él dice que no pertenece a... Y este último no ha ido. En lo que tú dices. Se nos ha hecho el sistema. Esta mañana en la cafetera en Radio Cable y decía... Fran Llorente, exdirector de informativos de Televisión Española, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Iñaki Gabilondo, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Albert Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Manola Carmena, muy buenos días. Muy buenos días. José Luis Rodríguez Zapatero, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Radiocable.com. Hagamos que se nos oiga. Federico Mayor Zaragoza, todo un referente ético y moral de y para la resistencia, dice José Manuel Martínez, y qué razón tienes, sabes, además que compartimos esa amistad con Federico. Hemos tenido algunas comidas apasionantes y te lo agradezco mucho, José Manuel, porque me has hecho partícipe, me has dejado acudir en alguna ocasión a comer, así conocí a Federico Mayor Zaragoza y... No sé si te acuerdas, además tengo la grabación por algún sitio. Un día quedamos a comer, estábamos comiendo allí en la sede de UGT y Federico Mayor Zaragoza se arrancó a recitar unos poemas. Y entonces le dije, espérate que esto lo tengo que grabar. Porque Federico Mayor Zaragoza, como bien sabéis muchos de vosotros, es un apasionado de la poesía. Y saqué el teléfono móvil y le grabé recitando poemas. Maravilloso, absolutamente maravilloso. De hecho, iba a aprovechar ahora a decirle, bueno, es viernes y como yo tengo un cierto compromiso nunca cumplido de dedicar los viernes un espacio, unas palabras a la cultura, al alma y no solamente a la información,
recomiéndanos algún libro o léenos algún poema, pero me ha dado un poco de pudor y me ha parecido que iba a quedar desubicado el tema que nos convoca, que es de enorme trascendencia en este momento cuando se está debatiendo en toda Europa si se debe acudir a la guerra o no y en qué coalición se hace, bajo qué siglas y con qué compañías, ¿no? El periódico El País ahora en portada dice en un titular: Europa une fuerzas con Francia para combatir al Estado Islámico. Renzi ofrece la ayuda de Italia y pide una coalición amplia para destruir al ISIS. Alemania cede a Hollande cazas y una fragata para que apoyen los bombarderos. Cameron pide al Parlamento británico que le permita atacar a los yihadistas en Siria. Putin autoriza que el ejército ruso coordine sus ataques con el francés. Y también añade el periódico El País: Rajoy y Sánchez ausentes de la reunión del pacto contra el yihadismo, porque el gran ausente además en todos estos movimientos europeos que se están produciendo en todas estas conversaciones es Mariano Rajoy, que ha desaparecido. Además, esto tiene profundamente indignado al periódico El País, que adelantó que España había ofrecido participar en sustituir a Francia en Mali. Finalmente sabéis que el gobierno desmintió aquello y bueno, con todo el lío este monumental, pues hay mucha... Pero claro, me llama la atención, entre otras cosas, porque creo que es evidente que Francia comprende el calendario electoral español. Además, es muy posible que, como decía el periódico El País, España ya se haya comprometido a algo con Hollande, muy probablemente en la sustitución en el Sahel, en la ayuda en el Sahel para que pueda descargar de efectivos el ejército francés y pueda destinar los recursos en otro sitio, en Siria, y entonces España se haya ofrecido a participar de forma más activa en lugares en los que ya está presente, ¿no? Pero esto es muy probable que lo haya hecho bajo la mesa, de la misma manera que es muy probable que todo esto lo comprenda perfectamente el gobierno francés, porque saben, y así lo insinuó Hollande el otro día, saben que estamos inmersos en pleno calendario electoral y que cualquier decisión pública que tuviera repercusión pública, más en un país como este que está tan escarmentado por la participación en la guerra de Irak y que es tan sensible a la cultura de la paz, y saben que sería enormemente polémico que ahora España facilitase ayuda en la misión de Siria, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, muy probablemente todo esto ya está, todo el pescado está vendido, muy probablemente está ya todo pactado, todos comprenden que estamos en elecciones y que por lo tanto el discurso tiene que ser de bajo perfil, pero la ayuda será proporcionada pues donde tenga que serlo, en el Sahel o donde sea, y de forma más bien discreta. Y en todo caso, no solo nosotros estamos en pleno calendario electoral. Francia está a unos días de esas elecciones regionales, donde, como decía antes, el Frente Nacional de Marine Le Pen está catapultado en las encuestas y, por lo tanto, ellos también están haciendo un gran ejercicio de teatralización pública, ¿no?, para ofrecer una respuesta contundente, dura. Pero veréis como dentro de un mes y medio, todo empieza a ser suavizado. Lo que iba a ser una gran ofensiva militar se convierte en unos bombardeos esporádicos como los que se han estado haciendo en Siria ya con anterioridad. En fin, todo esto tiene mucha pinta a teatralización electoral por muchos sitios, pero en todo caso de lo que se está debatiendo es de la vida humana. Y más allá de que se puedan bombardear o no campos de entrenamiento, que nadie pone eso en cuestión, aquí lo grave es que un bombardeo masivo sobre ciudades como Raqqa, en las que viven 300.000 personas en condiciones normales, puede que queden 150.000 personas, eso tiene unas inmediatas consecuencias en lo que algunos denominan efectos colaterales. Y por eso algunos creemos que toda cautela es pequeña y es poca. Y además pensamos que equivocarse ahora mismo en la respuesta puede tener un efecto dramático sobre los refugiados, un efecto dramático sobre la vida de miles de personas y un efecto dramático con consecuencias importantísimas sobre el futuro del terrorismo, porque no hay nada que alimente mejor al terrorismo que una lluvia de bombas. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás solo. Pero mientras tanto la maquinaria económica, la maquinaria de la guerra sigue funcionando, sigue en marcha toda la industria armamentística, celebrando, frotándose las manos, observando cómo estos tambores de guerra además suponen unas excelentes cuentas de resultado en las compañías fabricantes de armas. Qué gran paradoja, ¿no?, que la crisis vaya a ser resuelta como se resuelven todas las crisis en el mundo desde que el hombre es hombre. Bueno,
Quienes se han manifestado muy contraria al bombardeo en Irak ha sido Carmen Chacón, sorprendentemente porque es una línea discrepante con la línea oficial del partido, pero ayer lo escuchamos con una cierta contundencia en los desayunos del Fórum Europa. A mi juicio, los bombardeos no son la solución. Nunca hay una solución solo militar. Necesitamos a corto, a medio y a largo plazo un plan político para estabilizar la zona. Aprendamos de Irak, porque hoy estamos viviendo el estado fallido que dejamos en Irak. Pero es un mensaje discrepante. Decía que no concilia muy bien con las palabras de Pedro Sánchez ayer, precisamente en una entrevista que le hicieron anoche en Telecinco, donde aludió a que si era necesario participaríamos de esa misión militar y dijo: seremos solidarios con Francia, en tiempo y forma, tal y como nos lo pidan, cuando nos lo pidan, sin fisuras. Mi receta es, primero, trasladar a Francia que España no va a fallar, que España va a ser solidaria. Y además lo va a hacer sin ningún tipo de condición, de manera absoluta. Así lo va a hacer España para con Francia, que es un país, por cierto, que con España ha sido solidario, ha cooperado en la lucha contra el terrorismo de ETA. Buenos días, Fernando. Buenos días, Resistencia. Bueno, ya que hoy es viernes cultural, quería recordar a toda la Resistencia el libro que recomendé para entender el Estado Islámico y por qué la gente se enrola ahí y se mete en toda esa movida. Y es la debilidad, el masoquismo y la búsqueda del sadismo que se encuentra en el autoritarismo en la Alemania nazi, según describe Erich Fromm en el libro El miedo a la libertad. Os lo recomiendo a todos, El miedo a la libertad de Erich Fromm, que es un libro muy interesante para entender pues estas cosas tan lamentables. Os lo recomiendo. Bueno, y a estas posiciones que se están sucediendo en la actualidad española, escuchábamos a Carmen Chacón con esa negativa al bombardeo en Siria, Pedro Sánchez inclinado, invitando a Francia a que haga la propuesta que tenga que hacer. Nos sorprendieron las palabras de José María Aznar, que vamos a volver a escucharlas. He puesto en la introducción y he visto que ha suscitado un cierto debate aquí en el chat, pero hay que volverlas a escuchar, porque son síntomas de autoodio y de cobardía las muestras de cultura de la paz. Para José María Aznar, sí. En esa asombrosa forma de autoodio a nuestra civilización, a sus valores y a quienes los hacen suyos, prosperan las expresiones más perversas de cobardía y de insolidaridad. A favor de los 3 grandes objetivos de Europa: estar seguros, ser libres y prósperos y permanecer unidos y no enfrentados. Siempre, una y otra vez, la debilidad en uno de esos factores ha producido la debilidad en los otros 2. Y la debilidad atrae el riesgo. La debilidad es provocadora. La debilidad atrae el riesgo. Hizo una reflexión José María Aznar que me parece muy interesante para que sea debatida, para que podamos profundizar en ella aquí en el programa. Una reflexión ética sobre las sociedades, ¿no? ¿Tienen garantizadas los principios de la convivencia, de la paz, o hay que trabajar en ellos? Pero ¿cuál es la fórmula para trabajar en ellos? Que es lo que uno discreparía con José María Aznar, ¿no? Porque es posible que las sociedades no tengan garantizada la paz, que hayamos creído en la ficción de que ya tenemos todo el territorio conquistado, la paz, la prosperidad, la democracia, y que sea territorios en los que hay que estar trabajando. Pero se deben garantizar de la forma en la que predica José María Aznar. Debe ser garantizada así. ¿No será acaso que eso es lo que nos está provocando precisamente que la pongamos en riesgo todos estos derechos adquiridos? José María Aznar. Han ganado demasiado terreno quienes ven el mundo y quienes hacen política desde la errónea creencia que la libertad, la seguridad y el progreso son bienes naturales que se pueden exigir a cambio de nada. No es así. Esto significa
que tenemos que hacer que Europa despierte de la ilusión de que las sociedades tienen garantizado mecánicamente el ir a mejor sin que nadie haga lo necesario para mejorarlas. La reflexión me parece francamente interesante y además creo que es muy interesante para ser debatida, ¿no? Porque si le quitamos los calificativos que utiliza José María Aznar para desacreditar al que piensa de otra manera, si conseguimos sustraer de allí ese planteamiento, es francamente interesante para que sea debatido, ¿no? Tenemos conquistados todos esos territorios, requieren de algún trabajo. ¿Cuál es la acción que requieren para solidificarlos, para que no se pierdan? Eso es un debate que es francamente interesante, ¿no? Y que ayer planteó José María Aznar. Pero como digo, la pena es que se pierden en la crítica fácil y en la agresividad, ¿no? Del lenguaje. Pero bueno, el caso es que, insisto, suenan tambores de guerra. Ayer volvimos a ver esa escenificación del pacto antiyihadista, un pacto que se sacó el Partido Socialista, el Partido Popular de la manga tras el primer atentado en París, en la sede de la revista Charlie Hebdo, y que en realidad era una escenificación pública de una cierta unidad, al que se han empezado a asumir, es verdad, a sumar otros partidos políticos. Se ha sumado Albert Rivera. Lo que pasa es que Albert Rivera atribuyó la apertura del pacto, atribuyó la incorporación de los otros partidos políticos a su propia acción política, lo cual llama un poco la atención, porque el pacto nació con la llamada del PP y del PSOE al resto de los partidos, que no se quisieron sumar porque entendieron que era más bien un movimiento electoralista. Pero Albert Rivera se ha atribuido que se estén sumando el resto, ¿no? En primer lugar, les debo decir que hoy es un día importante para España. Hoy los españoles somos más fuertes frente al terrorismo porque hay unidad política, porque hay unidad civil y porque creo sinceramente que Ciudadanos ha conseguido algo importante, que lo que era un acuerdo entre dos partidos, entre el PP y el PSOE básicamente, se convierta verdaderamente en un pacto de Estado. Los españoles, cuando hemos estado juntos frente al terrorismo, frente a ETA, les hemos derrotado. Así que es importante que frente al terrorismo internacional que nos amenaza a nosotros, a nuestros valores democráticos, a toda Europa y a todo el mundo occidental, también estemos juntos. Así que valoramos positivamente que finalmente PP y PSOE hayan accedido a que nos sumemos a este pacto antiterrorista y contra el terrorismo islámico. Dice la portada del periódico ABC, el pacto antiyihadista pone a prueba el sentido de Estado frente al electoralismo. Dice, Podemos e Izquierda Unida rechazan sumarse a un acuerdo que con la incorporación ayer de Ciudadanos garantiza que España decidirá unida sobre una posible intervención militar contra el Estado Islámico. Hombre, llama la atención, dice el periódico ABC, que Podemos e Izquierda Unida rechazaron sumarse al acuerdo y si bien es cierto que rechazaron subirse, también es verdad que participó Podemos, Rafa Mayoral, participó de la reunión, dijo, no nos vamos a subir al pacto como tal, pero queremos ser partícipes de lo que aquí está ocurriendo y queremos aportar nosotros también nuestra propia sugerencia, que se involucren las organizaciones sociales que trabajan con la paz, con la cooperación. Rafa Mayoral. Planteado en el propio marco de la reunión que creemos también que ese diálogo se debe extender a las organizaciones sociales, a las organizaciones en defensa de derechos humanos, organizaciones de cooperación, que entendemos que dan también otras perspectivas a este fenómeno poliédrico que puede ser útil para poder abordar desde un punto de vista eficaz este problema. Muy sensata la postura. Y ahora os doy mi opinión. Rivera, has caído en la trampa. Has caído en el pacto trampa. Ayer fue el único líder destacado que se presentó a esta reunión. No acudieron los número uno ni del Partido Socialista, ni del Partido Popular, ni de Podemos. Vimos al ministro del Interior, eso sí, vimos a Rafael Hernando, que habló de que este pacto antiyihadista es la mejor herramienta que tiene España para luchar de forma unida contra el terrorismo islamista. Pero te quedaste solo. Lo que demuestra que, a diferencia de lo que dice el periódico ABC en su portada hoy, que dice este pacto, un acuerdo que garantiza que España decidirá unida, dice, el pacto antiyihadista pone a prueba el sentido de Estado frente al electoralismo. Bueno, ayer Rivera fue el único número uno de la lista que se presentó ayer. Y se quedó solo.
fue llamado por Rajoy. Rajoy tiene capacidad y poder de convocatoria para decir cuándo quiere y cuándo no que se reúnan. Y allí se quedó solo el líder de Ciudadanos. Lo digo porque ha caído en una trampa que en términos de marketing político es bastante evidente, que es que van al rebufo de la agenda del gobierno en este tema. Y el único partido político que se ha desmarcado ha sido Izquierda Unida y Podemos, los únicos partidos políticos. El resto han asumido el discurso de Mariano Rajoy, con una cierta habilidad, Pedro Sánchez, que tampoco se presentó ayer, pero asumiendo en cierta forma también el discurso de Mariano Rajoy. Dicho lo cual, hay que decir que creo que es bastante evidente que el Gobierno y el Partido Popular aprendieron la lección de la guerra de Irak, que están haciendo un ejercicio que por interés, por cálculo o incluso por convicciones es un ejercicio bien democrático, que es que todos, de forma consensuada, participen en una decisión tan trascendental como la de acudir o no a una ofensiva militar, pero que no es exactamente cierto lo que dice el periódico ABC, en mi opinión, cuando habla de que se aparca el electoralismo frente al sentido de Estado. Porque aquí también hay un cálculo electoral, desmarcándose y dejándose que alguien como Albert Rivera aparezca en solitario en una reunión de números 2, ¿no? Así que la agenda la ha conseguido marcar muy, en mi opinión, de forma bastante inteligente Mariano Rajoy, descolocando al resto de los partidos políticos, ¿no? Claro, como dice Alicia, ¿será por esto, Fernando? El Partido Popular ordena endurecer los ataques contra Albert Rivera, que es una noticia que hoy lleva precisamente el periódico El Mundo en su portada y que nos habla de esta nueva estrategia electoral del Partido Popular para intensificar los ataques contra un flanco que ven que se les está produciendo, que está relacionado con el enorme ascenso de Ciudadanos, ¿no? Dice que Génova ha cambiado su estrategia después de que el líder de Ciudadanos asegurara que nunca apoyaría a Rajoy en una reelección tras el 20 de diciembre y entonces que se ha girado. Bueno, habló también en el marco de este encuentro que se produjo ayer Jorge Fernández Díaz, que dijo que nos enfrentamos a un riesgo nunca antes conocido. Nos enfrentamos a un riesgo muy real, mutable y multifacético. Una amenaza y un ataque a toda la comunidad internacional de la que nadie está exento. Juntos somos mucho más fuertes. Hoy es un buen día para todos los españoles. Cierto que Venezuela ha vuelto a las portadas de los periódicos. Hoy llevan la fotografía de Lilian Tintori, la mujer del opositor encarcelado. Sabéis que se produjo, verdaderamente es que las noticias que llegan desde Venezuela son indiscutiblemente dramáticas. Se produjo un tiroteo ayer en un acto que encabezaba Lilian Tintori y se produjo un tiroteo y fue asesinado allí un opositor y dice, me quieren matar, dice ahora ella. La campaña electoral venezolana, marcada por el miedo y la violencia, se cobró ayer su primera víctima. Un líder opositor fue tiroteado en un acto liderado por Lilian Tintori, la mujer del preso político Leopoldo López, que denunció cómo es hostigada por grupos oficialistas a 9 días de los comicios. Se están viviendo unas elecciones. Lo que pasa es que uno caería en la tentación de pensar que este estado de tensión que vive Venezuela es reciente o que se ha producido desde el gobierno de Maduro o Chávez, pero lo cierto es que Venezuela, si no hay que recordar el Caracazo y la situación que vivía en los años 70, en los años 80, es decir, que Venezuela hay que entenderlo en el contexto venezolano, en el contexto latinoamericano y no tratar de extrapolarlo y verlo como un país, como una región europea, ¿no? Con las normas democráticas europeas. Viven enormes dificultades. Es verdaderamente dramático que una campaña se produzca en este contexto y desde luego es una auténtica tragedia y es un auténtico despropósito dramático, insisto, que no se puedan celebrar un acto electoral sin que termine en un tiroteo, ¿no?
Pero bueno, el caso es que esa fotografía de portada la lleva el periódico El Mundo. Dice: Maduro ofrece carne, lámparas y tabletas a cambio de votos. Las prácticas del líder venezolano para evitar la victoria de la oposición que apuntan los sondeos, dice el periódico El Mundo en su portada. También lleva esta misma información el periódico La Razón. También lleva esta misma información el periódico El País en su portada. En La Razón vemos una fotografía también de la mujer de Leopoldo López. Me quieren matar, con ese titular. La esposa de Leopoldo López culpa al régimen del asesinato del líder regional Luis Manuel Díaz y asegura que también buscaban acabar con ella. Y un testigo dice a La Razón: la policía de Maduro no hizo nada para evitar este atentado. Hollande quiere una reunión bilateral con Rajoy en los próximos días, dice el periódico La Razón. El pacto contra la yihad se refuerza con la unión de 9 partidos, dice también. Y mientras tanto aquí en España, Hollande quiere una reunión bilateral ahora con Rajoy, pero Rajoy la tiene que mantener con la boca pequeña, tiene que acudir con la boca pequeña porque sabe de las importantes consecuencias que puede tener eso, electorales. Y hay una enorme inquietud por la forma en la que se le presente esto a los ciudadanos. Me llama la atención, ¿no? Porque es verdad, observamos, son realidades muy diferentes. Lo que está ocurriendo en Venezuela tiene otro color político, pero como dice Celemín, dice: Maduro ofrece tabletas por el voto, no como aquí, que con un bocata y un paseo en bus es suficiente. Bueno, eso sí puedes votar, Celemín, porque me parece absolutamente dramático, gravísimo lo que está ocurriendo con nuestros expatriados, con ciudadanos españoles que están tratando de votar en el extranjero y a los que se les está poniendo unas enormes dificultades, unas importantísimas dificultades, tanto que se están buscando herramientas jurídicas, uniéndose a esta plataforma 2 millones de votos que integran ya más de 100 juristas, también sacando páginas web para poner de acuerdo a gente que quería abstenerse en España en su voto, ponerlo de acuerdo con gente en el extranjero que quiere votar, puesto que su voto va a contar como una abstención y que quiere votar y entonces va a pedir que voten en su lugar, y poniendo de acuerdo a diferentes personas. Vamos a hablar ahora con Pablo García de La Marea Granate. A mí me parece de lo más dramático. Sabéis que los datos que hemos conocido de ruego de voto de personas que han pedido participar en las elecciones, se habla de un 6% del censo, de los casi 2 millones de personas que tendrían derecho a votar, un 6%, cuando antes de la reforma electoral era un 30%, es decir, ha caído en picado el número de solicitudes por los grandísimos impedimentos que se están poniendo. Vamos a hablar enseguida con Pablo García. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás solo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Hola. Pablo. ¿Qué tal, Fernando? Radiocable.com. Pablo García, Marea Granate, muy buenos días. Hola, Berlín. Bueno, ayer sacasteis una web llamada Rescata mi voto para que gente que tuviera pensado abstenerse done su voto a uno de nuestros expatriados. Es así, ¿no? Pues sí, hemos sacado una web porque nosotros lo que pasa es que cuando no podemos votar contamos como una abstención. Pero claro, nosotros somos una abstención forzada. Entonces la idea que teníamos era, bueno, ya que en España hay mucha gente que se iba a abstener en estas elecciones, dijimos, pues mira, si se presentan como voluntarios y están dispuestas a donar su voto, nosotros tenemos cientos y miles de migrantes que se han quedado sin votar, que no han podido ejercer su derecho al voto, y con esta página web pues les ponemos en contactos. Y creo que en las pocas horas que lleva en marcha ya se han creado varias parejas, ¿no? Están ya las 6 parejas primeras felices, que la web ha unido, que no lo separe nadie. ¿Y cómo es el procedimiento? Que le dices a dónde quieres que vaya destinado tu voto y él se responsabiliza en depositarlo. ¿Cómo es la idea? Como el voto debe ser secreto, nosotros tenemos un formulario en el que te inscribes como donante o como emigrante. El sistema se encarga de hacer las parejas por comunidades autónomas, y en cuanto hace una pareja les envía a los dos un email
y a partir de ahí el proceso para nosotros es completamente transparente. Nosotros no tenemos nada que hacer. Ellos por email se ponen en contacto y el emigrante le dice a su donante que por quién habría votado si le hubiesen dejado votar. Ajá, y a partir de ahí ya confían que vaya la otra persona el día de las elecciones y deposite el voto, ¿no? Sí. Es un poco la idea. Bueno, de momento ya hay algunas parejas que se han formado, está muy bien. De todas formas, es que el proceso es verdaderamente kafkiano. El ruego acabó el día 21, ¿no? Y hemos conocido algunos de los datos. Han pedido votar un 6,11% de los casi 2 millones de personas que hay fuera, ¿no? O sea, han pedido votar 115.000 personas, que es una cifra pequeñísima, porque antes de la reforma electoral no era así, ¿no? No, antes de la reforma electoral rondaba el 33-34%. O sea, del 34% hemos pasado al 6% de los que van a poder votar. Sabiendo que de ese 6% que ha pedido votar, a la mitad no les llegarán las papeletas y no podrán votar. Porque esta es una de las irregularidades que más teméis, porque no es la primera vez que ocurre, y es que una vez te tienen que llegar las papeletas se producen problemas, retrasos, en algunas ocasiones llegan incluso después del calendario que tenéis para votar, ¿no? Eso es, porque ahora mismo la gente que ya ha conseguido rogar el voto tiene que esperarse el día 30 de noviembre, que es cuando empiezan a enviar las papeletas. Pero si hubiese impugnaciones en cualquier lista, entonces eso se retrasa 8 días más. Y entonces empiezan a enviar las papeletas el día 8 de diciembre. Contando que tenemos que enviar el voto el 15 o el 16 de diciembre, deja una semana para que las papeletas hagan el viaje, en muchos casos transatlánticos. Y lo que nos hemos encontrado es que no llegan a tiempo las papeletas. Por eso este año habíamos pensado a ver si la Junta Electoral pues nos hacía el favor, y igual que ha aumentado ese plazo de 2 o 3 días para los militares, si esta vez quisiese hacerlo también para los civiles, lo que daría alguna ínfima posibilidad a esa gente a los que las papeletas, como dices tú, pues les llega pues 1 o 2 días más tarde. Y a ver si esta vez la Junta Electoral se anima. O sea, por ganar aunque sea unos días, ¿no? Y luego, ahora lo que he visto es que tenéis también apoyo jurídico, ¿no? De la plataforma 2 millones de votos. Esta está integrada por 100 juristas y ahí están Manuela Carmena, Martín Pallín, Garzón. Hay además miles de adhesiones, ¿no? De gente que no es jurista. Estáis empezando a colaborar con ellos también y ellos con vosotros, ¿no? A trabajar conjuntamente. Pues en Marea Granate estamos orgullosísimos de trabajar con ellos. En principio hay que pensar que nosotros hemos hecho mucha denuncia, pero aunque sabíamos y lo hemos demostrado que la ley era injusta, nunca hemos tenido las armas jurídicas de plantar la batalla legal. Y la verdad es que la plataforma de 2 millones de votos, en ese aspecto, se está trabajando muchísimo. Ha contactado a la OSCE, que ya en su misión evaluadora del sistema electoral de España ya ha remarcado que el ruego del voto y que el sistema electoral es un sistema que no funciona bien. Y enorme el trabajo de la plataforma 2 millones de votos. Hablaremos con ellos en los próximos días también. Oye, os están llegando casos de muchísima gente, ¿no? ¿Cuál es el problema mayor que os llega de la gente que intenta votar y que se encuentra con dificultades? Pues gente que de sopetón se encuentra con que quiere votar y ve que tiene solo 2 semanas, 3 para ir al consulado. Consulados que les quedan lejísimos. Tenemos casos de gente que tiene que viajar 1.000 kilómetros para ir a su consulado, que están en China, pero ni siquiera quiere irse tan lejos. La gente que está en el norte de Irlanda tiene que ir a Edimburgo. Es un día de viaje, un avión, una noche en un hotel, y no les da tiempo. No pueden pedir simplemente no pueden pedir un día de trabajo para ir a votar. Y gente que ha ido al consulado. En Londres hubo 5 horas de cola el otro día para inscribirse y rogar el voto. Y en algunos casos se están produciendo también fallos técnicos, ¿no? De gente que envía el DNI que no llega a lo mejor en buenas condiciones vía fax, por ejemplo, ¿no? Pues sí, ha habido gente a la que le han denegado el ruego, y uno de los casos que se ha repetido son pues que decían que la fotocopia de identidad pues que no se veía clara y se lo han denegado. Les hemos llamado a la oficina del censo y nos han dicho que esa gente tendría la posibilidad de reenviarlo, pero antes del fin de semana, y que estudiarían su caso y que intentarían en lo posible que votasen. Bueno, en todo caso, son muchísimas dificultades para ejercer el derecho a voto. A mí me parece un tema absolutamente grave, una demostración de
de los déficits de la democracia española y creo que además tenéis algunas acciones preparadas, entre ellas una manifestación, ¿no? Pues saldremos a la calle otra vez. Nosotros no nos cansamos de protestar y el día 20 o antes de las elecciones saldremos a manifestarnos enfrente de los consulados por los derechos que se nos han robado y para concienciar al gobierno que esta ley, esta reforma, hay que tumbarla. Tenían que haberlo hecho antes de las elecciones, no lo han hecho y lo que ha ocurrido es que el gobierno que salga de las próximas elecciones no será elegido por toda la mayoría de los ciudadanos españoles. Los 2 millones de gente que están fuera no se escuchará su voz en las elecciones. Y vais a tratar de visibilizar esto. Pues Pablo García, te agradezco muchísimo, Pablo, desde la Marea Granate, que hayas atendido esta llamada. Sé que formas parte de la retaguardia de la resistencia, así que te lo agradezco mucho. Pablo, ¿echas mucho de menos este país o no? Pues no pues mucho, sí. Tú eres de los entregados. Ah, bueno. No, a mí me ha pasado lo que nos ocurre a mucha gente, que sales al extranjero, te enamoras y no te puedes volver. Ah, bueno, entonces, oye, no te has quedado mal. Algo has ganado ya. Algo ya has ganado. Yo por eso animo a la gente que vaya a la página web de Marea Granate, que mire la plataforma Rescata mi voto, que se anime a donar su voto y que nos creen muchas parejas, que no se separen hasta el día de las elecciones generales y que cada voto que se rescata, cada voto cuenta. Pues Pablo García, muchísimas gracias, Pablo, de verdad. Muy buenos días. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Adiós. Radiocable.com. Que el miedo no paralice tu fuerza inmensa, distintiva de crear, de rebelarte, de transitar por nuevos puentes y llenar de palabras de paz los signos de guerra. Llenar de manos tendidas toda la tierra para que, aislados, bajen al fin sus alzados brazos amenazantes los que quieren seguir mandando por la fuerza. Liberados del miedo para alzar el vuelo. Federico Mayor Zaragoza. Ah, qué bonito. José Manuel Martínez, muchas gracias, José Manuel. Además, al final, aunque sea de esa forma tangencial, los viernes tenemos que hacerlo. Pueden ser pequeños fragmentos, pequeños poemas, relatos breves que se os ocurran en este número de teléfono 627-002-002, donde tenemos un WhatsApp y donde podéis enviar vuestros mensajes de audio. Dejad allí vuestros mensajes de audio, 627-002-002. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Nos vamos a marchar porque además acabo de recibir un mensaje mientras estábamos haciendo el programa. Me llaman para ir al Rojo Vivo. No estaba en principio convocado hoy, pero supongo que vamos con tema electoral y creo que empezamos un poquito más pronto, así que me tengo que marchar y tengo la casa, tengo toda la vida patas arriba. Me decía María, dice, ya, pero te sigues, dice, te veo reventado, dice, es que tienes que descansar. Digo, mi único momento de descanso de verdad es cuando suena el despertador a las 6 y me siento con la resistencia. Digo, porque entonces me siento acompañado, me siento protegido, me siento resguardado en esta pequeña habitación con un ordenador colocado sobre las cajas en esta vida itinerante que me ha tocado en el último mes y medio. Pero es verdad que aquí me siento bastante protegido. Por cierto, hoy se entregan los premios Bitácoras, donde gracias a vuestra persistencia nos han ubicado entre los finalistas. Tengo pocas esperanzas de que nos lo vayan a dar porque la competencia es dura, competimos con carne cruda, con un podcast científico también muy interesante y, sinceramente, la competencia es formidable, pero bueno, va a ser interesante, vamos a ir, vamos a disfrutar, nos vamos a tomar una cerveza y vamos a agradecer con cariño solamente el hecho de haber llegado hasta allí, porque sin duda eso se ha producido por vuestro apoyo. Sois muy buena gente. Aquí se junta muy buena gente por las mañanas, gente que busca alimentar el espíritu, que me insiste sistemáticamente en que dediquemos unos minutos también a la cultura, a alimentar el alma de esta manera. Y cuando uno se encuentra en esta situación en la que yo me encuentro, de vida descocada, desubicada, con todo el pasado metido en cajones y en cajas de cartón, es francamente importante que haya gente alrededor que te recuerde y que te recuerde con cariño que merece la pena.
echarle energía a las mañanas. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos por la compañía. Ya os contaré cómo ha sido la experiencia de lo de los bitácoras que se celebran esta tarde. Creo que se retransmiten también por internet, pero en todo caso iremos allí a divertirnos y a pasárnoslo bien y a celebrarlo en nombre de la resistencia. Gracias a todos, que disfrutéis del fin de semana, pasadlo bien, adiós. Y gracias, Fridonia, por esta música. A quien está escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. You were gonna leave me in the large Western time, morning her. I was looking for another girl. There were hard times in which my whole life became a hell. But I held my way. Farmacia, dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de La Cafetera. Su conciencia, perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí, pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh-huh. Si lo venden en cualquier sitio, hasta en la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar a él. Uh-huh. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Uh-huh. Eres la resistencia y no estás solo.